Un buen día para todas las fieles siervas de Jesús ahí en la ciudad de Barranquilla. Vamos a compartir en este momento dos ejes temáticos, los cuales nos van a acompañar en ese camino que tenemos en el Señor. Primero vamos a ver el tema número 8 que nos concierne: María, Madre del Cristiano, desde el libro Mi Encuentro con Cristo, del Padre Andrés Bacé. Luego juntos vamos a compartir y a profundizar un poco a través de una lección el evangelio que concierne al quinto domingo del tiempo de Pascua. Entonces les invito para que tengamos la mejor disposición, como los discípulos, con los oídos atentos a la voz del Señor. Bien, sin más preámbulos, entonces comenzamos con el capítulo o la aprobación número 8, María, Madre del Cristiano. Yo quisiera que pudiésemos profundizar sobre ese título. ¿Qué significa María? ¿Quién es María? Y lo que viene a complementar, Madre del Cristiano. ¿Qué significa para nosotros cada palabra María? ¿Qué significa para nosotros la palabra madre? ¿Qué significa para nosotros la palabra cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Y qué significa que María sea nuestra madre? El padre Andrés Bacé cita a San Juan Eudes, y cuando Juan Eudes habla de cómo debemos honrar a María como Madre de Dios y Madre nuestra, señala lo siguiente. Dice lo siguiente entonces: hemos de mirar y adorar únicamente a Jesús en ella. Es así como ella quiere ser honrada. De sí misma ella nada es y nada vale sin Jesús. Cristo es su vida, su santidad, su poder y su grandeza. Yo quisiera que nos detuviésemos un poco en ese punto A. ¿Cómo debemos honrar debidamente a la Madre de Dios y a la Madre nuestra? Centrar nuestra atención en que hemos de mirar y adorar únicamente en ella a su Hijo Jesucristo. Mira cómo dice Juan Eudes: de sí misma ella nada es y nada vale sin Jesús. Lo más importante para María, el corazón de María, es su Hijo. Si usted es mamá, si yo le pudiera preguntar en ese momento para usted o para ti, ¿qué es lo más importante? Yo creo que también van a decir mis hijos, mis hijos. Entonces, precisamente, estamos viendo cómo lo más importante para María es su Hijo. Por ello valen esas palabras: Cristo es su vida, su santidad, su poder y su grandeza. Así ella desea ser reconocida, ser honrada. Cuidado, porque hay personas que ubican a María como si fuese Dios. Yo quisiera que usted pudiese buscar, si tiene la posibilidad, a través del internet, un texto que se titula María en la fe de la Iglesia, escrito por el padre José Cristo Rey García Paredes, claretiano. Un texto de febrero del año 2013, en el cual ese padre nos dice también lo siguiente: creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, implica incluir a María en esa fe, como la Teotocos, la Virgen, la Inmaculada, la fiel discípula. Recordemos que nosotros como creyentes, nuestra fe se fundamenta en el Dios uno y trino. Cuando hacemos la profesión de fe decimos: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo el Padre José de Cristo es que cuando decimos creo en Dios Hijo, inmediatamente estamos haciendo referencia, o tenemos que incluir, implica incluir a María en ese proceso de fe. Pero nuestra fe no se fundamenta en María. Vuelvo a repetir, desde el credo, Padre, Hijo y Espíritu. Cuando hablamos del Hijo, dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en María Virgen. Eso es importante, porque hay personas que en el lenguaje
tengamos cuidado con el lenguaje. Podemos decir: ¿y tú crees en María? Y el Padre nos va a decir que nuestra fe está en Dios, no en una persona humana como tal. Claro, Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Pero podemos confundirnos entonces. Por eso tenemos que saber ubicar a María en ese proceso, en la historia de nuestra salvación. Hemos de mirar y adorar únicamente a Jesús en ella. Si le quitamos a Jesús a María, está diciendo: ella nada es y nada valdría sin él. Si a mí me quitan Jesús, me lo quitan todo. No soy yo, ha de ser él el que viva en mí, quien vivía en María, su hijo. Pasemos al punto B: cómo he de honrar debidamente a la Madre de Dios y a la Madre nuestra. Debemos reconocerla como Madre de Dios, es decir, Theotokos, ¿no? Y reverenciarla como tal, y a la vez como Madre y soberana nuestra. Recuerdo las palabras del Evangelio de Juan, y yo quisiera valerme de la imagen que está de fondo. Sí, Cristo crucificado y María a su costado. Bueno, recuerda que el Evangelio nos señala que desde la cruz Jesús le dice a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y al discípulo: amado, ahí está tu madre. Y en aquel momento, dice el Evangelio, el discípulo la recibió como su mamá, se la llevó consigo. Bueno, entonces tenemos que reconocer a María no solamente como la madre de Dios, sino también reconocer que ella es nuestra madre y soberana. Pensemos en la espiritualidad eudista. La espiritualidad nuestra está fundamentada en el corazón de Jesús y María. Nos va a decir San Juan Eudes que lo que Dios ha unido tan estrechamente no lo hemos de separar, y Jesús y María están unidos. Dios los ha unido, hijo y madre, madre e hijo. Entonces, reconocerla. Yo sé que a ratos como que se nos olvida, pero nuestra espiritualidad es en Jesús y María. Y ustedes, como fieles siervas, bebiendo esa espiritualidad de San Juan Eudes, señalada por Merceditas y por el padre Andrés Bacé, precisamente tienen que estar también enmarcada, ¿no? Debemos reconocerla. Y yo sé que uno lo va reconociendo, como reconoce a la mamá, a esa mamá que Dios nos dio. Debemos de reconocer a María también en nuestra vida. Por último, honraremos a la Madre de Dios con nuestros pensamientos, considerándola santa y perfecta en su vida y virtudes. Sus palabras que han de ser nuestras, es decir, debemos honrar a la Madre con todo nuestro ser, reconocerla también. Es que, dígame usted, si Jesús la dejó, no se olvidó de ella en la cruz, nosotros tampoco nos podemos olvidar de esa mamá que nos ha dado la vida, pero también de esa madre que Jesús nos supo confiar. Sí, en ese testamento María estaba incluida. Pero vayamos un poco más adelante, porque el texto también habla dentro de su reflexión que María es madre, y nos da también tres aspectos: madre de Jesús, madre mía, madre de todo el género humano. ¿Y qué podría decir yo dentro de la lectura que he realizado? Madre de Jesús. El Eterno Padre la escogió desde toda la eternidad para hacerla en el tiempo madre de su propio Hijo, y por lo tanto la hizo partícipe de su fecundidad, de su amor indecible por el Verbo, de todos sus atributos divinos. Madre de Jesús. Claro, démonos cuenta de la grandeza de María, porque María permitió con su sí que Dios se hiciera hombre, que Dios se hiciera uno de nosotros, que Dios se encarnara. Ella es la madre de Jesús. No podemos olvidar ello.
No podemos olvidar ese aspecto importante. María, madre de Jesús. Claro que Jesús la amplía, ¿no? ¿Quién es mi madre, mis hermanos? Aquellos que saben escuchar como María mi palabra y que la saben también hacer vida como ella. Madre de Jesús. El reconocimiento que tú y yo tenemos. Yo sé que en algunas denominaciones no la aceptan, no la reconocen. Por eso nosotros también tenemos que saber ubicar a María dentro de la historia de la salvación. Saberla ubicar. Ella es la madre de Jesús, la madre dada por Dios para su Hijo. Pero también, ante todo, la discípula que con su sí supo escuchar la voz del Señor. Madre mía. Y pienso en esa canción, Madre mía que estás en los cielos, envía consuelo, dice a mi corazón, ¿no? Bueno, ustedes van a cantar mejor que yo. Pero ¿qué quisiera decir de ese eje también? De ese segundo aspecto, madre mía. Y aquí una de las mayores pruebas que Dios me ha dado de su amor. Una prueba del amor de Dios hacia mí, hacia cada uno de nosotros, es que nos ha dado a María como nuestra madre. Oye, ¿es verdad yo la considero como la madre mía? Yo quisiera cambiar el título como la mamá mía, mi mamá. Es que yo creo que de las primeras palabras que podemos pronunciar en nuestra vida es ma o mamá, mucho más que madre, ¿no? Entonces mamá, mamá mía. Entonces, ¿será que yo así la considero? Así es mi relación con ella. Y como decía Juan Eudes, cuando me acerco a Jesús, me encuentro con María, no solamente como la mamá de Él, sino reconociendo nuevamente en el Evangelio que en el discípulo amado yo estaba también representado o representada. Es mi mamá y hablo con ella, porque a través de ella puedo conocer mucho más a mi hermano que es Jesús. Y el tercer aspecto va a decir madre del género humano. Como Jesús es el redentor de todos los hombres, así María es la corredentora y madre del género humano. Jesús es el salvador de todos, el redentor de todos los hombres. Y la participación de María no solamente es por uno, sino por todos. La vemos presente en todos los momentos importantes, en todos los momentos de la vida de Jesús. Sí, no solamente en la encarnación o en el parto. María fue maestra para Jesús, y a través de Él y con Él podemos reconocerla también madre del género humano. Con María tú y yo podemos aprender a ser más humanos frente a la vida, frente a la realidad, frente a las situaciones que están ocurriendo. Por ello, antes de finalizar ese primer aspecto, ese eje temático de María como madre de todos nosotros, como María madre del cristiano, porque de verdad ya es importante pensar en María, en ese término madre, en ese momento cuando estamos en mayo. ¿Y qué significa cristiano? Un cristiano no se olvida de su mamá. Un cristiano continúa la vida de Jesús, asenta la madre que Jesús nos dio. Entonces vamos a terminar con estas resoluciones: tomar a María como modelo y preguntarme qué haría la Santísima Virgen María en lugar mío. Rezar cada día el Santo Rosario con las intenciones, ¿no?, universales. Adoptar espiritualmente durante ese mes una obra determinada de apostolado y consagrarla a la Santísima Virgen. También tratar de mantener unas flores delante de la imagen de la Santísima Virgen. Y por último, la dulzura irreprochable en nuestro lenguaje. Mi encuentro con Cristo en este tema de María como madre de los cristianos. Ahora les invito para que nos preparemos. Vamos a prepararnos para profundizar en la palabra de Dios, en su evangelio, en su mensaje,
para este próximo quinto domingo del tiempo de Pascua. Pero antes de ello, les invito para que, como vamos a hacer una lección, tengamos un momento de oración, un momento de encuentro con el Señor. Tú y yo vamos a orar. Santo, háblame, Espíritu de Dios, lléname, Espíritu Santo, restáurame, Espíritu de Dios. Yo quiero sentir el fuego de tu amor. Ven y háblame, Espíritu de Dios. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que sea el Maestro que nos ayude a profundizar en tu palabra, en tu mensaje. Permite, Señor Jesús, que con tu Espíritu Santo podamos vivir en adoración y hacer vida, Señor, la palabra que queremos en este momento leer. Tu palabra, Jesús. Por eso permite, te lo pedimos a ti, que eres el Hijo de María, que a través del Espíritu Santo podamos leer y comprender. Tu Señor, ayúdanos. Tú que nos has revelado al Padre, tú que nos has enviado el Espíritu, ayúdanos a guardar silencio, a hacer vida, Señor, y a continuar. Bendito seas. Nos entregamos y nos damos a ti. Amén y amén. Bien, fieles siervas de Jesús, vamos a tomar entonces el Evangelio del día que corresponde a este domingo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 12. Juan 14, del 1 al 12. Lo vamos a leer. Dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, porque donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras, creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Bien, podríamos y debemos volver sobre el texto para irlo profundizando,
para ir repitiendo cada palabra, para que ese texto sea para nosotros alimento. No solamente de pan vive el hombre, ¿no?, sino de toda palabra que es pronunciada por la boca de Dios. Para ello, yo les invito a que podamos subrayar ahí las palabras, las frases que nos llamen la atención, y quizás algunas preguntas nos pueden ayudar también para esa reflexión personal y comunitaria. Voy a tomar prestadas esas preguntas. ¿Qué palabras de Jesús te han llegado más al corazón? ¿Qué palabras de Jesús son significativas entonces para nosotros? ¿Y por qué? De esos 12 versos, ¿qué huella del rostro de Dios Padre revelado por Jesús aparecen en esos 12 versículos? Sí, porque mira que en ellas dice: pero tanto tiempo que llevo con ustedes, y verdad, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Qué huella del rostro de Dios Padre revelado por Jesús aparecen en esos 12 versículos? Otra pregunta: ¿qué nos revelan esos versículos sobre la relación de Jesús con el Padre? ¿Qué revelan? Es decir, ¿qué dan a conocer en esos versos la relación que existe entre Jesús con el Padre? Pero viene otra pregunta: ¿qué nos dicen esos versículos sobre nuestra relación con Jesús y con el Padre? La anterior es la relación de Jesús con el Padre. ¿Qué te revela? ¿Qué te dice? La segunda pregunta, que viene siendo la cuarta en ese momento, sería: bueno, ¿qué te revela? ¿Qué te dice esos versos sobre tu relación con Jesús? Ahí ya entras tú, tu relación con Jesús y tu relación con el Padre. Otra pregunta: ¿cuáles son las obras mayores que podremos realizar según las palabras de Jesús? Sí, porque finalizando el Evangelio nos dice que nosotros hemos de hacer obras mayores. ¿Cuáles son esas obras? Y verdad, ¿las hay en nuestra vida? Siguiente pregunta. Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Qué significan esas afirmaciones hoy para nosotros? Mi casa. Entonces dice: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchas habitaciones, dice en otra traducción. Yo me la imagino que como un hotel, entonces muchas habitaciones, cada una para cuando usted y yo partamos de ese mundo ahí reservada. Una para Pepita, otra para Marujita, otra para Conchita, no lo sé. ¿Qué significa esas palabras? Y por último, ¿qué problema o deseo aparece en las preguntas de esos dos discípulos, Tomás y Felipe? ¿Qué problemas o deseos? Porque pueden ser los tuyos y los míos. Nos podemos identificar con ellos, tanto con Tomás como con Felipe. Bien, pero voy avanzando. Estos 12 versos del capítulo 14, para el estudio lo podemos dividir en 3 partes o en 4 partes. Primero, versos del 1 al 4. Del 1 al 4. Segundo, del 5 al 7. Por último, del 8 al 11 o del 8 al 12. Por eso dije en 3 o en 4 partes. Del 1 al 4, del 5 al 7, del 8 al 11, o podemos incluir de una vez el verso 12. Ellos nos ayudan a tener como que una visión de conjunto, pero también a saber enmarcar unos aspectos concretos, porque si hay algo que diferencia, porque el discurso va avanzando. Yo les invito para que hagan ese ejercicio en la casa. Y yo tomaría entonces 3 momentos de reflexión también. Primero, Juan, del 1 al 4. ¿Usted qué podría subrayar? A ver, dígamelo. Y yo le voy a decir que subrayé yo. Esa afirmación, las primeras. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y ahí va lo que yo subrayé: no se turbe vuestro corazón. Hay un complemento: creed en Dios y creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Vamos a pensar qué significa eso: no se turbe vuestro corazón.
De verdad que podríamos pensar en esos últimos días, semanas, en esos últimos meses, donde estamos atravesando unos tiempos distintos, un tiempo diferente, de cuarentena, de familia, de trabajo, de las mismas creencias, de la forma como estamos existiendo. Y quizás vemos esos cambios que se han venido gestando desde años atrás para el mundo entero. La realidad se ha ido transformando, tu realidad, pero también la mía. Ahora con mayor razón experimentamos profundos cambios que nos obligan no solo a certificar la novedad y la gravedad de la situación, sino también a proyectar, a imaginar, a diseñar cómo queremos que esos cambios se produzcan. Los caminos no son los mismos necesariamente. Ayer vivíamos de una forma, hoy de otra. Hay personas que los aceptan, hay otras que les cuestan. Pero ante esta situación, o ante las situaciones que podamos tener de miedo, de temor, de incertidumbre, frente al ayer o frente al mañana, el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, no se inquiete, puede decir otra traducción. ¿Qué nos inquieta? ¿Qué no nos deja dormir? Si usted da vueltas y vueltas en la cama por la noche, o se pone pensativo o inquieto, ¿qué le está molestando? No se turbe vuestro corazón. Entonces, el complemento es importantísimo. Creed, dice Jesús, creed en el Padre, es decir, creed en Dios y creed también en mí. Bueno, esa fue la que yo subrayé, pero vamos a la segunda división, versos. Vamos a ver si se lo aprendió. No vaya a ver, voy a ver si yo me lo aprendí. La primera era versos del 1 al 4, los segundos es versos del 5 al 7. 3 versos, ¿no? Voy a certificar para que de verdad yo me los haya aprendido. Sí, muy bien, Edimer, tiene 5. ¿Y qué es lo importante ahí? Mira cómo vamos mirando que es el diálogo que Jesús tiene con su discípulo, con Tomás. ¿Y qué subrayé yo ahí? Esas palabras. Porque Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. En días pasados, esas palabras, porque podríamos quedarnos en cada una de ellas en todo ese tiempo, pero me interesa la palabra camino. Recordemos que el tema primero de María era María, madre del cristiano. Entonces, ser cristiano es hacer un camino con el Señor. Señor, pero no sabemos el camino. El camino es Jesús. No vayas a decir en ese momento: es que yo tampoco sé. Yo sé que hay muchos caminos, muchas ofertas, pero Jesús es el camino. No es uno de tantos caminos, es el camino. Sí, un camino que es cierto, camino, verdad. Un camino que nos da la vida en cada momento y en cada instante, en ese encuentro con Él. Entonces, para mí es la segunda reflexión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por último, versos serían del 8 al 12 o del 8 al 11, pero yo voy a tomar del 8 al 12 con un complemento entonces, porque es el diálogo que Jesús tiene con Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo estás diciendo tú que muéstranos al Padre? Recordemos que Jesús es el rostro del Padre, de la misericordia, del amor. Cuando veíamos el primer eje temático, es que acercarnos a Jesús es acercarnos a María, y quien ve a María tiene que descubrir a Jesús. Es lo que ella desea, no quedarnos en ella, sino en su Hijo, en su corazón. Por eso estoy complementando: quien ve a Jesús ve al Padre. El Padre y Jesús son uno solo, y en ellos está nuestra fe. Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Entonces, ¿será que nosotros también reflejamos ese rostro de Dios Padre? La gente puede decir, cuando nos ve a nosotros, ve a Dios. Cuando ve a una persona que va por ahí, puede descubrir la acción de Dios, la presencia de Dios en su vida. ¿O qué podrán ver? ¿Qué podrán descubrir? ¿Qué podrán decir? Ya lo otro es consecuencia, ¿no? Porque dice, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Dice, y aún mayores. Entonces, mis hermanas, o fieles siervas de Jesús, o mis hermanos, si hay otra persona que después vea esa reflexión, esos tres ejes para esa lección. Seguimos orando, meditando en la palabra de Dios. No se turbe, no se inquiete vuestro corazón, porque Jesús es camino, verdad y vida. Y si de verdad le hemos encontrado y nos hemos topado con Él, hemos visto que en Él está Dios Padre, que Dios siempre esté con ustedes, y que esta pequeña lección para ese quinto domingo de Pascua nos ayude a profundizar. Vamos hacia adelante con ánimo por ese camino, construyendo con Jesús ese camino. Por eso les decía que podemos invitar también a nuestra madre, la madre de los cristianos. Ven con nosotros a caminar. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que sigas enviando tu Santo Espíritu sobre nosotros, como lo hiciste un día sobre la Madre nuestra. Oh Dios, bendícenos, acompáñanos, camina con nosotros, Señor. Toma el control de nuestro corazón. Ayúdanos a caminar siempre contigo, Señor, y a caminar al lado de nuestros hermanos. Y que en esa peregrinación, Señor, la Madre de Jesús, que es la Madre nuestra, vaya siempre con nosotros. Ella, como la estrella que nos indica el puerto al que hemos de llegar. Guárdanos en tu presencia. Te entregamos todo nuestro ser, toda nuestra vida, Señor. Permite que tu palabra siempre arda en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por este tiempo. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión.